La sesión de hoy día va a ser intensa. ¿Ya? Vamos a meternos con la evaluación de la articulación temporomandibular. Y obviamente de esto vamos a tener que hablar en parte de técnica, un poco de anatomía, un poco de interpretación, porque lamentablemente la técnica no puede ir sin estar de la mano con la interpretación, porque si no, no sabemos primero para qué nos sirve el examen, y segundo, el rendimiento que le vamos a poder sacar el examen, y tercero, criticar si es que el examen realmente nos sirve para lo que queremos evaluar. Y muchas veces nos pasa que eh, formamos personal auxiliar que nos va a ayudar con tomas radiográficas y tenemos que revisar que esas tomas realmente hayan sido realizadas en forma correcta y obtengan la información que realmente necesitamos, ¿no? La imagenología de trastornos temporomandibulares es compleja, ¿ya? Porque primero la mayor parte de las veces no vemos, o sea, si hablamos de estudios imagenológicos con rayos X, no vemos superficies articulares. Ya directamente no estamos viendo las superficies articulares, sino que estamos viendo estructuras subarticulares. ¿Ya? Para poder obtener la imagen con todo, podría decirse con tejidos blandos, con todo lo que se necesitaría para poder evaluar, ver la posición del disco, etcétera, etcétera, necesitamos normalmente la resonancia magnética. Pero no es un examen masivo, es un examen complejo. Sí, quien contaba que tenía ganas de tragar y le afectaban el resultado del examen, imagínense tragar en una resonancia de articulación temporomandibular. ¿Ya? Yo no he sabido de una resonancia de ATM que dure menos de una hora. ¿Ya? Y es precisamente por ese tipo de cosas, porque ya van a hacer las tomas, hay que hacer tomas secuenciales para ir viendo cómo va funcionando el tema de la apertura y el desplazamiento del disco, etcétera, etcétera. Entonces son exámenes que son realmente limitados y que cumple su función en casos especiales. Y la mayor parte de las veces se evalúa en base a estudios imagenológicos que utilizan rayos X, porque es más sencillo desde el punto de vista de evaluación, es más sencillo desde el punto de vista de la adquisición, y nos pueden entregar información sobre lo que necesitamos evaluar. En especial, por ejemplo, en la evaluación de osteoartrosis, que son las patologías ya más complejas de la articulación, ¿ya? Donde la resonancia también tiene rendimiento, pero es más difícil de interpretar, porque normalmente lo que uno busca, por ejemplo, en una osteoartrosis es la remodelación y la remoción de corticales, la formación de, de pérdidas de cortical, donde las corticales en una resonancia se observan como hipointensas, entonces se ven negras, y eso también dificulta que el ojo pueda ver detalles al respecto. Tenemos que pensar que el sistema estomatognático no es una estructura estática, sino que tenemos múltiples interrelaciones, ¿cierto? Vamos a tener un, un elemento dinámico dentro de las funciones que va a realizar, van a ser múltiples, como la fonación, la fonoarticulación, la masticación, la deglución, etcétera, etcétera, donde van a interactuar múltiples estructuras, como van a ser las piezas dentarias, las estructuras musculares, estructuras ligamentosas, además de las superficies articulares, en el caso de la articulación temporomandibular. Y eso se integra morfofuncionalmente, ¿ya? Y la compatibilidad morfofuncional de este sistema dinámico va a llevar a una salud biológica. ¿Ya? Cualquier elemento que falle va a repercutir en un daño o en una falla de cualquier otro elemento del sistema. Por ejemplo, a todos les ha quedado alguna vez una restauración alta, ¿cierto? Han ido al dentista y han tenido el problema de que no, que quedó una restauración alta, ¿cierto? Generan a nivel del diente, ¿cierto? Sintomatología, sensibilidad, pero la musculatura busca una nueva acomodación, lo que muchas veces lleva a generación de
puntos gatillo. Y si esto se perpetúa en el tiempo, incluso puede generar hasta una capsulitis a nivel de la articulación. O sea, así está de interrelacionado esto. Y si nosotros cambiamos la oclusión, podemos llevar una alteración o un cambio de posición incluso a nivel cervical. O sea, esto no está solo. Esto no es relación de dientes y articulación, donde los músculos presionan. No, existe un equilibrio donde los músculos modulan. Tenemos elementos dentarios que controlan y favorecen un correcto funcionamiento, como son, por ejemplo, los stoppers, los equalizers dentro de la oclusión dentaria, la guía de su oclusión anterior y canina, etcétera, etcétera. O sea, esto es un complejo, ¿ya? Donde vamos a tener una lengua, vamos a tener mejilla, vamos a tener musculatura, vamos a tener una serie de elementos que cumplen múltiples funciones, ¿ya? Dentro de estas múltiples funciones va a estar precisamente la masticación, que es fundamental para nuestra alimentación, al igual que la deglución, pero también vamos a tener funciones biológicas vitales como es la respiración y de comunicación como es la fonoarticulación. Por lo tanto, eso lo vuelve además un elemento mucho más complejo desde el punto de vista del manejo muscular, etcétera, etcétera. Si tenemos una injuria, cualquiera sea, puede ser una injuria traumática, una injuria funcional, va a llevar a que el sistema busque un fenómeno de adaptación fisiológica. Y esta adaptación fisiológica va a involucrar a múltiples sistemas, sistema muscular, sistema, la misma articulación temporomandibular. Si perdemos un diente, ustedes han visto que se producen adaptaciones dentro de las mismas piezas dentarias adyacentes, lo que llevan a un cambio completo de la oclusión, etcétera, etcétera, y eso lleva también a una acomodación funcional de la musculatura, etcétera, etcétera, mucho etcétera, lo que puede llevar a una claudicación patológica. O sea, es un tema delicado, ¿ya? Dentro de estos componentes podemos tener colapso a nivel neuromuscular, como son la generación de puntos gatillo o dolor muscular. Podemos tener alteraciones a nivel de la oclusión, donde la respuesta adaptativa ya la vimos previamente en estudio en la imagenología del trauma oclusal, ¿cierto? Donde vamos a tener una respuesta adaptativa que nos va a buscar nuevamente un equilibrio que va a llevar a migraciones dentarias, a sobrecarga de los dientes remanentes cuando se pierde una pieza dentaria, etcétera, etcétera. Componentes del periodonto que van a trabajar en conjunto con esto para esta respuesta adaptativa. Y cuando todo lo demás falla, adivinen quién falla también junto con lo demás. La articulación temporomandibular. ¿Ya? Y esta articulación temporomandibular es difícil de observar, ¿ya? Porque tenemos estructuras óseas, ¿cierto? Tenemos estructuras, aquí en la estructura ósea vemos una cortical que, se dan cuenta, no es una superficie articular, es una superficie subarticular porque esto está cubierto por fibrocartílago. Lo mismo, tenemos una estructura que se interpone entre ambas, que es el disco articular, que tiene elementos ligamentosos que lo contienen y lo unen al resto de los componentes, y además tenemos un cóndilo que también lo que vamos a ver desde el punto de vista imagenológico van a ser corticales óseas, y eso es una superficie subarticular porque esto está cubierto también por un fibrocartílago funcional. ¿Ya? Y el problema además van a ser las proyecciones radiográficas, porque las proyecciones radiográficas normalmente no nos muestran lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Por la forma de incidir la imagen y la forma de obtener esa imagen, ¿ya? Vamos a ir hablando cuando toquemos el tema de las técnicas, vamos a ver por qué. Esta era la técnica tradicional de evaluación de articulación temporomandibular, que es la técnica transcraneal de Schiller o transcraneal de Schuller, por cómo se escribe, donde la técnica, al ser una técnica transcraneal, yo voy a obtener la articulación, por ejemplo, la articulación del lado izquierdo, y voy a tener que pasar desde el lado derecho. ¿Qué pasa si yo quiero, en sentido fácil, obtener una imagen del lado derecho,
del lado izquierdo, atravesando el lado derecho, voy a tener una sobreposición de estructuras, ¿cierto? Primero, la articulación del lado contrario. Segundo, los elementos de la base ósea intermedio, que son elementos de la porción petrosa del hueso temporal, parte del hueso efenoide, ¿cierto? Por lo tanto, si analizo el paso de todas esas estructuras, voy a tener muchas imágenes de interferencia. Y si yo paso en ese sentido, voy a tener además la interferencia de la otra articulación. Primera solución, podemos desplazarnos hacia atrás, ¿cierto? Y desproyectar la articulación del lado contrario al desplazar con el rayo hacia atrás, ¿cierto? Y hacer incidirlo en sentido oblicuo de atrás hacia adelante. Y eso tiene totalmente el sentido, porque si nosotros pensamos, el cóndilo no está derecho, sino que el cóndilo tiene una inclinación, ¿cierto? Una inclinación de medial a lateral y de posterior a anterior. Entonces, pasar con el rayo en sentido oblicuo tiene todo el sentido y de esa forma puedo evitar, por una parte, la articulación del lado contrario. Pero nos surge otro problema. La base ósea sigue estando ahí. Y la base ósea nos va a seguir haciendo interferencia porque tiene estructuras de alta densidad a ese nivel, como son la porción petrosa del hueso temporal. Vamos a tener el oído por ahí cerca, ¿cierto? Vamos a tener el hueso temporal en completo alrededor de la articulación, con su raíz longitudinal del zigoma, con su raíz transversa del zigoma, ¿cierto? Y su proceso zigomático, que va a formar parte del arco zigomático. Entonces vamos a tener una serie de estructuras que nos van a entorpecer. Entonces ya no nos funciona solamente inclinarnos hacia posterior. Entonces tenemos que evadir el peñasco o arriba o abajo. Y ya eso, el subir con el rayo o el bajar con el rayo, ya nos genera un problema. Porque ya al poder evaluar las estructuras articulares, no vamos a poder evaluar lo que nosotros realmente queremos evaluar, que es el espacio que está entre el cóndilo y la fosa articular, porque si el rayo viene de arriba, ya se me va a observar mejor la porción externa, y si el rayo viene de abajo, voy a poder observar mejor la porción interna. Entonces ahí empiezan los problemas de las proyecciones radiográficas para la articulación. Esta técnica, al ser una técnica transcraneal, la transcraneal de Schiller, de hecho ya en la universidad tenemos el posicionador, que ya no lo ocupamos hace mucho tiempo. Pero eso se hacía cuando yo estaba estudiando el pregrado, a mí me tocó muchas veces tomar esas ATM. Y la técnica va con 25 grados de arriba hacia abajo. O sea, porción superior del cóndilo y porción inferior de la fosa articular, no hay por dónde, ¿cierto? Con 25 grados. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Bueno, queremos evaluar la fosa, ¿cierto? Donde en la fosa va a estar contenido la zona retrodiscal, que van a tener elementos fibrosinoviales, vamos a tener además elementos nerviosos, ¿cierto? Y elementos vasculares que van a nutrir toda esta zona. Vamos a tener el disco ubicado entre la cabeza condilar y el vertiente posterior de la eminencia articular en condiciones normales. Por eso digo, recalco, en condiciones normales, porque este disco puede estar desplazado, ¿cierto? Puede tener desplazamientos posteriores, anteriores, mediales, laterales, ¿ya? Producto del daño que se pueda producir en los elementos ligamentosos, ¿cierto? Y vamos a tener también puntos de inserción muscular que van a estar precisamente en la fobia pterigoidea en relación con la inserción del músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Y además vamos a tener dentro de esta una cavidad articular revestida por una cápsula fibrosa, ¿sí? ¿Cierto? Y esta cápsula va a contener por una parte líquido para que los movimientos sean en condiciones óptimas, porque si ustedes hacen funcionar una articulación en seco, se va a producir daño. En cambio, si ustedes generan un fenómeno de lubricación, ese daño va a ser mucho menor, porque igual se genera y tiene que ser reparado. Esto genera un proceso de reparación constante. Lo mismo que ocurre en un sistema muscular. Ustedes
cuando van al gimnasio y después terminan, quieren hacer hipertrofia muscular, ¿qué es lo que hacen? Trabajan con pesas. ¿Y por qué se genera la hipertrofia muscular? Porque se produce un daño a nivel de la musculatura, lo que induce a que el cuerpo refuerce estructuras y aumente genere una hipertrofia muscular. Pero es un proceso de reparación, de daño y reparación constante. Lo mismo ocurre a nivel de las articulaciones. ¿Ya? Y vamos a tener superficies revestidas por fibrocartílago, tanto a nivel de la eminencia articular como a nivel del cóndilo, que van a ser las superficies funcionales, y vamos a tener por otra parte el disco, que también es una estructura de fibrocartílago, que es avascular, es acelular también. Por lo tanto, esta estructura va a tener que ser reparada en base a elementos externos y va a tener que ser nutrida a nivel del líquido sinovial. Y eso va a conformar todo lo que es la superficie articular. ¿Ya? Y lamentablemente es algo que no vamos a ver imagenológicamente, por lo menos con los estudios convencionales. Además de eso, tenemos estructuras anexas, como por ejemplo el proceso coronoides, que puede también interferir en el proceso de la funcionalidad de esta articulación. ¿Ya? Ahora, si vamos a la evaluación imagenológica, ¿por qué les toco el tema del proceso coronoides? Porque uno nunca lo mira. En general, muy pocas personas lo miran. La primera aproximación imagenológica a la articulación, adivinen en qué técnica radiográfica se va a ver. ¿Cuál creen? En la radiografía panorámica. Y si nosotros analizamos lo que vemos en una radiografía panorámica, vamos a ver superficies subarticulares, ¿cierto? Y vamos a ver espacios, donde vamos a evaluar muchas veces esos espacios. ¿Ya? Los espacios ocupados precisamente por este tejido articular, más el disco, más este tejido articular de acá, que es el tejido de revestimiento del hueso a nivel del cóndilo y a nivel de la fosa y eminencia articular. Donde vamos a tener superficies funcionales, ¿cierto? Como por ejemplo la vertiente posterior de la eminencia articular va a ser una superficie funcional. La cresta articular del cóndilo, la vertiente anterior del cóndilo y a veces la vertiente posterior incluso del cóndilo, dependiendo de si hay grados de hipermovilidad, y en esos casos también va a cumplir una función de articular la vertiente anterior de la eminencia articular. ¿Ya? Y parte va a estar también a nivel de la pared medial de la fosa articular. ¿Ya? Y esto genera una impronta en el hueso, lo que forma una cavidad glenoidea, ¿cierto? Y por otra parte vamos a tener que la fosa articular va a estar delimitada por una porción lateral a nivel de la raíz longitudinal del zigoma, y vamos a tener una raíz transversa del zigoma que va a cumplir la función de superficie articular también. Y vamos a tener en esta estructura diferentes elementos como el polo medial, el polo lateral, ¿cierto? La vertiente anterior, ¿cierto? Y acá arriba está la cresta condílea. Y aquí está nuestra primera imagen para aproximarnos a la articulación. Problemas. Lo que vemos en la radiografía panorámica es exactamente lo que es o puede estar alterado. O sea, imágenes dobles. Sí, vamos a tener imágenes dobles, ¿cierto? Pero está alterado también porque es una imagen rotacional. Por lo tanto, al ser una imagen rotacional que pasa por detrás del cráneo, ¿cierto? Donde la superficie o la zona del plano de proyección va a rodear la cara por delante,
eso va a llevar a que estructuras que estén ubicadas en la zona posterior puedan ser incluso hasta rotadas en su proyección, ¿ya? Dependiendo del grado de inclinación que puedan tener también estas estructuras. Entonces, lo que estamos viendo realmente como polo medial, como polo superior, como polo anterior o polo posterior en una radiografía panorámica no es real, ¿ya? Pero sí nos permite hacer una evaluación morfológica general. Doctor, sería de la cara lateral. ¿Cómo así? Sería la cara lateral del cóndilo la que vemos. Vamos a verlo, tranquila. A ver, Otra gran problemática para el diagnóstico de la articulación temporomandibular desde el punto de vista imagenológico es que nosotros necesitamos información clínica, ¿ya? Para poder evaluar patologías de la articulación temporomandibular necesitamos de la evaluación clínica propiamente tal, de la anamnesis del paciente, sobre las alteraciones que pueda tener, y eso habitualmente no contamos. Con eso habitualmente, o sea, muchas de las personas que piden un estudio de articulación lo piden así: evaluación de articulación temporomandibular, signos clínicos, dolor, y eso es todo. Y nosotros necesitamos evaluar y necesitamos tener más información, porque lo que vamos a hacer desde el punto de vista radiográfico es tratar de hacer una correlación clínica. Si, por ejemplo, tengo un salto articular unilateral, ¿qué es lo que voy a buscar desde el punto de vista de la funcionalidad de la articulación? Que yo tenga un cambio en el espacio articular entre la posición MIC y la posición boca abierta, porque se supone que si hay un salto debería haber una reducción del disco, ¿cierto? Por lo tanto, esa información es relevante. Si hay dolor, también es relevante, porque normalmente el dolor se genera por inflamación. Y la inflamación desde el punto de vista articular vamos a poder verlo por un aumento de la acumulación de líquido normalmente a nivel de las articulaciones, como una respuesta adaptativa, y además vamos a tener una respuesta inflamatoria que va a generar una separación de segmentos. Es como cuando se genera una inflamación en la zona periapical del diente, se produce una sensación de diente elongado, y es porque efectivamente hay un desplazamiento del diente que es milimétrico, o es en base a una décima de milímetro, pero nuestro sistema de propiocepción es muy sensible. Lo que pasa a nivel de la articulación, como son estructuras más grandes, sí, efectivamente, tengo una acumulación de líquido, tengo a generar un mayor edema y mayor salida de líquido, por lo tanto lleva a una distracción articular. Y muchas veces compresiones de la zona retrodiscal, etcétera, etcétera. Entonces también es importante la posición y la sensación de dolor, si es dolor a la palpación o si es dolor funcional. Entonces, la información que el clínico nos entrega es muchas veces muy rudimentaria para lo que realmente necesitamos evaluar. Y ahí, en esos casos, lo que se hace es esto: se toma el teléfono, se abre, se busca el número, el contacto del clínico, y hay que pegar el llamado telefónico para preguntar qué es lo que pasó con ese paciente. ¿Ya? Hay veces que uno mira el examen imagenológico cuando ya hay más experiencia. Ah, ya, esta cosa está por esto están pidiéndolo seguramente. Pero otras veces no, otras veces uno no encuentra nada y no sabe por qué están pidiendo el examen. Por lo tanto, es súper importante el tema de la historia clínica y el examen clínico para un diagnóstico de TTM. Y muchas veces el diagnóstico se llega solamente con el examen y la historia clínica, y el examen imagenológico lo único que hace es corroborar el diagnóstico clínico, como ocurre, por ejemplo, en una luxación discal con reducción, donde yo tengo signos de chasquido, desplazamiento en apertura y cierre con clic recíproco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hay otras patologías que no van a poder ser evaluadas solamente desde el punto de vista clínico. Porque, por ejemplo, si yo tengo un daño articular con un fenómeno de remodelación o destrucción ósea, como ocurre en una osteoartritis, necesito evaluar
cómo va avanzando este proceso, porque es un proceso degenerativo que va a ir avanzando de forma progresiva, y necesito controlar cómo está avanzando, si esto está avanzando más lento, más rápido, o si el tratamiento que yo estoy indicando está dando resultados y está favoreciendo un fenómeno de cicatrización, o realmente se sigue produciendo un daño. Por lo tanto, en esos casos yo voy a necesitar hacer un control imaginológico. O, por ejemplo, cuando se busca recapturar un disco o remodelar una zona retrodiscal para poder recuperar la funcionalidad de una articulación que funciona con ruido o con molestia, muchas veces también voy a necesitar hacer estudios de movilidad condilar. ¿Ya? Donde la imagenología se convierte francamente solamente y nada más que en un examen complementario. El estudio radiográfico de ATM tiene algunos problemas que ya habíamos señalado, ¿cierto? Las superficies articulares no se observan, ¿ya? Porque eso están formadas por tejido conjuntivo fibroso o fibrocartílago que no va a ser visible en el examen radiográfico, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a poder revisar o evaluar, va a ser solamente la superficie ósea. Por lo tanto, nuestra evaluación es subarticular, no es articular, ¿ya? Y vamos a tener problemáticas con la proyección de las estructuras, como conversamos previamente. Vamos a obtener proyecciones en un solo plano, por lo general. Vamos a volver estructuras tridimensionales en estructuras bidimensionales. Y no se observa el disco en la mayor parte de los estudios imagenológicos de articulación. Y cuando lo más importante para nosotros es saber dónde está el disco. Entonces ahí nos genera otro problema. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? En el estudio imagenológico del ATM va a ser analizar precisamente los componentes estructurales de la articulación, ¿ya? Y obtener imágenes que sean un aporte realmente a la clínica, ¿ya? Porque una imagen que no se correlacione con la clínica o no nos aporte hacia la clínica realmente va a ser una imagen innecesaria y va a ser una irradiación innecesaria, porque vamos a seguir trabajando con rayos X. Para poder diagnosticar articulación, necesitamos conocer y tener claras las patologías que afectan a la articulación, ¿ya? Dentro de las patologías que pueden afectar a la articulación, vamos a tener patologías del desarrollo, donde podemos tener mayor o menor crecimiento, mayor o menor desarrollo, como son las hipoplasias, las hiperplasias condilares, ¿cierto? O patologías neoplásicas, como pueden ser también, por ejemplo, el osteocondroma, o el condrosarcoma, como patologías extremas. Vamos a tener patologías traumáticas, que es lo que van a llevar a un fenómeno de ruptura de fuerzas, exceso de fuerza, que es lo que genera normalmente claudicación de elementos y claudicación de estructuras. Por lo tanto, las fracturas son otro elemento importante del análisis de la articulación temporomandibular frente a injurias traumáticas, principalmente injurias traumáticas faciales, y normalmente están acompañadas de otras fracturas además. O sea, es muy raro que yo tenga una fractura de ATM solamente, sino que normalmente hay un punto de ruptura y un punto de descarga. O sea, puedo tener fractura de ATM, puedo tener fractura parasinfisiaria en el lado contralateral. Perfectamente. Y la fractura de ATM no ocurre habitualmente en el cóndilo, sino que ocurre en su punto más frágil, que es en la zona cervical. Pero a veces pueden ocurrir fracturas en bisel, etcétera, etcétera. Vamos a tener alteraciones del disco articular, donde van a ser alteraciones de posición, que van a pasar desde una posición normal, ubicada entre la vertiente anterior del cóndilo y la vertiente posterior de la eminencia articular, ¿cierto? Y acompañando el movimiento del cóndilo en todo su recorrido, esa es la condición normal. O vamos a tener desplazamientos discales, donde el disco se desplaza de su posición normal, producto de elongación de ligamentos, por ejemplo,
donde ese desplazamiento puede ser parcial o total, y ya hablamos de una luxación discal, que puede ser con reducción cuando se sobrepone nuevamente en movimiento extremo y después se vuelve a salir al volver a la posición normal. Es una luxación discal con reducción cuando el desplazamiento del disco en posición micro, el disco se encuentra fuera de la superficie articular, o sea, no se encuentra entre el cóndilo y la fosa articular y la vertiente posterior de la eminencia articular, sino que se encuentra fuera de esa superficie y después es recapturado con el movimiento excursivo. Y por otra parte podemos tener también luxaciones sin reducción, donde el disco nunca es recapturado, ¿cierto? Y eso va a llevar, obviamente, que podamos tener un proceso agudo, un proceso crónico, ¿cierto? Con elementos inflamatorios que van a llevar a generación de dolor y edema, y los neoplásicos que ya habíamos conversado. Como un resumen de todo lo que ustedes deberían haber visto. Vieron articulación en pregrado, ¿cierto? Por lo general se ve harto articulación en pregrado, pero lo que no se ve es cómo miércoles interpretan las imágenes. Siempre el clínico explica muy bien. Yo fui alumno también y cuando me tocó ver esto, encontraba que el clínico explicaba muy bien y toca y ausculta y te deja, y ya mira, escucha, mira que este ruido, este es un desplazamiento discal y esto ya cuando hace el chasquido, ya es porque francamente tenemos una luxación discal. Y ese chasquido es por la reducción que ocurre en boca abierta y después si el chasquido es recíproco es porque se produce nuevamente el desplazamiento. Y cuando hay silencio articular y no se produce chasquido y vemos que no, que hay limitación de apertura con un enfil blando, mira, siente el enfil, te decían, siéntelo, y te abren ya, mira, si estamos hablando, el paciente no abre más, pero si tú lo presionas un poquito, ganas como 2 milímetros con un enfil blando. Eso es producto de que el disco se encuentra por delante. Y si el enfil es duro es que porque tenemos una barrera ósea, como por ejemplo una hiperplasia coronoide, y te lo enseñan así. Pero después cuando ven la imagen y llegaron las imágenes del paciente, no se ve remodelación. Y eso es todo lo que ven, cuando a la imagen se le puede sacar mucho más provecho. Si hablamos de alteraciones, vamos a tener, por ejemplo, que falten estructuras. Por una parte, podemos tener agenesia cóndilo, ¿cierto? Podemos tener hipoplasias de cóndilo cuando tenemos, incluso hipoplasia de cóndilo y coronoides puede darse en algunas situaciones. Por ejemplo, en algunas situaciones sindrómicas como la hipoplasia hemifacial o síndrome de Goldenhar. Bueno, algunos autores lo toman como que es una misma patología y otros no, lo toman como que pudiera ser dos cosas diferentes, que la hipoplasia hemifacial sea una cosa y el síndrome de Goldenhar sea otra cosa diferente porque tiene más elementos y muchas veces podemos tener una hipoplasia hemifacial leve y no tener otros de los signos del síndrome de Goldenhar. O podemos tener hiperplasias por un excesivo crecimiento o una alteración en el desarrollo morfofuncional, ¿ya? Lo que lleva a diferentes signos como el lateromentonismo, mordida abierta en el lado de crecimiento, mordida cruzada en el lado contralateral, etcétera, etcétera. Vamos a tener alteraciones traumáticas, y dentro de esas alteraciones traumáticas pueden haber incluso luxaciones y subluxaciones. Como el paciente que llega, quede con la boca abierta y no puede cerrar, ¿cierto? Que se va a comer el tremendo completo y se le salió el disco de su posición y se le salió el cóndilo y no quiso volver a su posición. Eso fue otra cosa que nos enseñaron también en clínica, el tema de las reducciones, la palanca invertida que se hace para después hacer la reducción. O podemos tener fenómenos como subluxación, como fracturas, incluso pueden quedar secuelas traumáticas como ocurre en el caso de la anquilosis, ya con una disminución progresiva de la apertura y después posteriormente casi no hay apertura.
siempre va a haber algún grado de movimiento. Miren aquí esta articulación. Esto es producto de patología traumática, ¿cierto? Donde el cóndilo migró hacia medial y anterior y su función articular está en base a la vertiente posterior y la vertiente anterior de la eminencia articular, donde aquí cambió todo el proceso de funcionalidad de este paciente producto de una patología traumática. Por eso es importante evaluarla. Y miren acá hay signos de que, ¿se acuerdan lo que les dije yo? Que normalmente tenemos una zona de ruptura y una zona de descarga. Tuvimos una fractura a nivel del cuello cóndilo del lado izquierdo y acá tuvimos la fractura en la zona de descarga. ¿Y por qué se los digo? Porque acá tenemos ángulo y acá no tenemos ángulo. ¿Por qué no tenemos ángulo? Precisamente porque ahí se produjo la zona de descarga. Siempre en traumas faciales, si encuentran una fractura facial o alguna estructura de algún elemento facial con fractura, revisen todo. Todo, absolutamente todo. O sea, si tienen un paciente que recibió un trauma y se fracturó un diente en el sector anterior, en el sector anterior inferior incluso, revisen todo. No limiten al estudio de la zona anterior. ¿Por qué? Porque normalmente pueden generarse fracturas ocultas y de hecho yo lo que preconizo, que muchos dicen, no, es que el tema de la protección radiológica, no. En el caso de trauma facial, tiene que ser cráneo y cervical. Ya la exploración no solamente tiene que ser facial, debe ser cráneo y cervical. ¿Ya? Y ahí significa utilizar toda la batería de exámenes posibles para poder descartar fracturas. ¿Ya? Y se los cuento por experiencia con mi profe, porque el doctor San Pedro en el último año que estuvo con nosotros, tuvo un accidente automovilístico cuando venía de Santiago a Talca, a la altura de Pelequén, y se volcaron. Y le hicieron los estudios supuestamente en el hospital donde no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y él sentía como que había hormigueo, como que había adormecimiento de manos y adormecimiento como que tenía poca fuerza, sentía como que tenía poca fuerza. Y precisamente el trauma había patología cervical, donde había fractura del arco anterior y posterior de Atlas. Y que precisamente no se habían tomado todas las baterías de exámenes para poder pesquisar eso. Y de hecho se lo llevaron después de vuelta de Pelequén a Santiago en auto. Y eso fue súper riesgoso, porque con una frenada brusca podría haber quedado inválido con una fractura de ese nivel. Ahí está las secuelas producto de un proceso traumático. Miren, fractura, donde no todas las fracturas se van a ver como líneas simples, sino que a veces se van, acá está un rasgo de fractura, acá está el otro rasgo de fractura, y se dan cuenta hay un desplazamiento y la sobreposición de estructuras genera un área radioopaca, lo mismo acá. No todos los rasgos de fractura se ven radiolúcidos, en este caso también se ve una sobreposición de estructuras, hablan muchos autores de cabalgamiento, eso se ve radioopaco. Y acá zona de ruptura, ¿ven? Quebro acá y acá. Entonces siempre, y aquí a lo mejor también habría que revisarlo. Y sobre las rasgos de fractura, o sea, no, por una parte los rasgos de fractura se ven por separación de segmentos, ¿ya? O sea, tenemos un segmento que está unido y se separa, y eso va a generar una línea radiolúcida por la separación, ¿cierto? O podemos tener sobreposición, porque se separaron los segmentos y se sobrepone uno con el otro, y eso va a ser un área radioopaca. Entonces vamos a tener una línea radiolúcida como observación, o un área radioopaca, o una solución de continuidad como lo que se ve acá, una separación de segmentos.
Siempre las fracturas de articulación llevan a que la función muscular traccione a los cóndilos hacia medial. Por eso se observa esa línea radiopaca, porque se genera, si uno hace pasar el rayo acá, tengo esta estructura y esta estructura que se sobreponen. ¿Ya? Si la fractura es incompleta, se produce una inclinación, ¿cierto? Como lo que vemos acá. Pero acá es completa, ¿cierto? Tengo el segmento a ese nivel. Y cuando es incompleta, se produce solamente la inclinación y el biselado. O sea, si es incompleta, esto. Si es completa, esto. Se separa. Se desplaza. Y por último vamos a tener las alteraciones del complejo discocondilar, donde la única forma de poder hacer el diagnóstico preciso de estas alteraciones discocondilares va a ser a través de la resonancia magnética. ¿Ya? Y ahí vamos a poder determinar efectivamente hacia dónde se desplaza este disco, hacia dónde está en su posición inicial, y se hace un estudio dinámico donde se va separando al paciente cada 5 milímetros y eso se hace colocando con topes. Se colocan primero un tope que hace una separación de 5 milímetros, después otra de 10, otra de 15, otro de 20, otro de 25, otro de 30, y así sucesivamente, dependiendo de la capacidad del paciente. Y eso obviamente el paciente queda mordiendo en esa posición, porque si queda en el aire, se mueve, se echa a perder el examen. ¿Ya? Y ahí con eso es posible ver los procesos de desplazamientos discales o luxaciones discales, si es que son con o sin reducción. ¿Ya? Y por último, vamos a tener también un procedimiento quirúrgico que va a permitir la visualización de estructuras, que es la artroscopía, que es visualización directa dentro de la articulación, que es la única forma de analizar y de diagnosticar las perforaciones discales. ¿Ya? Hay un examen imagenológico que es la artrografía. La artrografía consiste en hacer proyecciones radiográficas con la inyección de un medio contraste. Es la única forma de poder ver el disco, pero es un procedimiento bastante traumático, porque primero necesita de anestesia, segundo necesita inyección de medio de contraste en la zona, en la, en la zona superior de la cápsula, en el espacio superior, por sobre el disco, y a partir de eso hacer la primera proyección. Y de esa forma también se pueden diagnosticar perforaciones, porque si pasa líquido desde el compartimiento superior al compartimiento inferior, pasa precisamente por la perforación. Y después se coloca el medio contraste en el compartimiento inferior, se retira el medio contraste y el medio contraste termina generando un contorno de la estructura, y después se obtiene la última imagen para poder visualizar el contorno. Incluso algunos inyectan aire para poder generar un mayor contraste. Imagínense lo traumático que es eso. Me dolió solo de pensarlo. Sí, a mí también. Entonces no, la verdad que no. Si te van a hacer todo eso, mejor que te miren directamente. Y vamos a tener patologías inflamatorias, dentro de esas las artritis articulares. Antes se hablaba de artritis, artrosis, donde la diferencia estaba en si había sintomatología, pero la verdad es que ahora se habla solamente de osteoartritis, no se habla de osteoartrosis, a pesar de que muchas veces uno como concepto de diagnóstico lo sigue utilizando. Y esa osteoartritis puede ser sintomática o asintomática. ¿Ya? Y eso se produce, me comí una letra, frente a cargas excesivas de las estructuras, y obviamente eso lleva al deterioro progresivo, y eso es lo que, por ejemplo, puede generar una perforación. Y después, ya cuando no tengo disco interpuesto, si el disco se escapó por alguna razón, obviamente con esa sobrecarga voy a generar daño a nivel de la superficie ósea, o tratar de adaptar la superficie ósea, generar elementos inflamatorios con formación de quistes subcondrales, etcétera, etcétera. Y cuando esto afecta a varias articulaciones, puede tener algún origen, que puede ser o infeccioso o puede ser autoinmune, como en el caso de la artritis reumatoide.
y que no solamente va a afectar a la articulación temporomandibular, sino que va a afectar a todas las articulaciones del organismo. Y por último vamos a tener las alteraciones neoplásicas, donde vamos a tener tumores que por el tipo de tejido que tenemos a este nivel, por lo general tienden a ser de origen osteocondral, por su embriología, por lo tanto tienden a ser o el osteocondroma o el condrosarcoma. Ya no existe osteocondrosarcoma. Cuando se hace diagnóstico de patología articular, se habla en general de artropatía, ¿ya? Y se refiere a cualquier alteración o cualquier enfermedad que pueda afectar a la articulación, independiente de qué articulación sea, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de la rodilla y la ATM o cualquier otra, va a ser artropatía. Y las articulaciones va a tener diferentes niveles de afectación inflamatoria. Primero, vamos a tener inflamación localizada, ¿cierto? Como ocurre en el caso de la sinovitis, la capsulitis o la retrodicitis, donde la sinovitis genera sintomatología por inflamación del recubrimiento sinovial. La capsulitis ya afecta a la cápsula articular en su totalidad, ¿cierto? Y la retrodicitis producto de compresión de la zona retrodiscal, genera sintomatología y alteraciones dolorosas por compresión de esa zona, ¿ya? Vamos a tener alteraciones degenerativas, donde ahí va a estar la osteoartritis o osteoartrosis, ¿cierto? Donde vamos a ver signos de remodelación a nivel de superficies subarticulares, ¿ya? En la anterior, en las inflamatorias, por lo general, cuando hay un proceso inflamatorio genera edema, por lo tanto, lo que tiende a verse un aumento del espacio articular la mayor parte de las veces. O a veces puede ocurrir que no vemos este aumento de espacio articular, sino que vemos un espacio articular normal porque el disco ya no está y producto de la inflamación aumenta el espacio articular. Pero eso va a ser como en una etapa intermedia, porque al final la cápsula, al inflamarse completa, se va a llenar de líquido y va a generar una distracción articular sí o sí, ¿ya? En cuanto a las patologías degenerativas, van a generar remodelación de la superficie subcortical, tanto a nivel de la fosa articular, a nivel de la eminencia, como a nivel del cóndilo, pero son más fáciles de evidenciar a nivel del cóndilo y a nivel de la vertiente posterior de la eminencia articular, porque son las zonas de mayor carga, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en primera etapa va a ser un aumento de la cortical como respuesta reactiva, ¿ya? Y eso se le denomina eburnación, y el término viene del ébano, el ébano que es una madera muy dura que tiene una alta densidad. Acá como la esclerosis, se produce una esclerosis cortical con un aumento de la condensación ósea, tanto en la eminencia articular, como en la fosa, como en el cóndilo, vamos a ver un engrosamiento de la cortical como respuesta reactiva. Posteriormente vamos a ver pérdida de estructura, como ocurre en el caso de ver facetamientos, donde vamos a ver aplanamientos que pueden estar acompañados o no de una esclerosis cortical, o pueden simplemente haber desaparecido la esclerosis cortical y vamos a tener pérdida de cortical, lo que va a llevar a una erosión. Posteriormente podemos tener, producto de este proceso intento reparativo, generación de nuevo hueso, la formación de vértices, como ocurre a nivel de los osteofitos, o destrucción ósea, francamente, como lleva a la formación de un quiste subcondral con la acumulación de líquido respectivo. Y por último podemos tener el edema del hueso medular. Y el edema solamente lo vamos a poder ver, y la confirmación del quiste subcondral y del edema submedular se ve con resonancia, ¿ya? Uno puede sospechar de un quiste subcondral a través de una tomografía, ¿ya? Pero no
permite tener la certeza diagnóstica. La única certeza diagnóstica la voy a obtener con la resonancia. ¿Ya? Y en el caso de fractura del elementos traumáticos, vamos a tener precisamente fracturas, desplazamientos y anquilosis. ¿Cómo vamos? Bien denso. Sí. Va a haber que repasar. Bien, sí, es harta información. Viene más. Yo dije, vamos a tener alteraciones malformativas, donde vamos a tener, estas son del desarrollo por lo general, vamos a tener hipoplasias, hiperplasias, formaciones como cóndilos bífidos o alteraciones morfológicas de los cóndilos, o puede tener también una agenesia condilar. ¿Ya? Vamos a tener alteraciones neoformativas, que van a ser quísticas o tumorales, como puede ocurrir, por ejemplo, que un tumor de la rama pueda comprometer el cóndilo, y pues, o un quiste de la rama, por ejemplo, un queratoquiste que lleva un tiempo de evolución muy prolongado, podría llegar perfectamente también a comprometer la totalidad de la rama, incluso al cóndilo, a veces pasa. Vamos a tener alteraciones sistémicas que van a afectar, por ejemplo, la artritis reumatoide, la artritis urémica o gota, la artritis psoriática, el lupus eritematoso sistémico. Y por otra parte vamos a tener algunas alteraciones sindrómicas que van a afectar al desarrollo y a toda la conformación de la estructura de la articulación, como va a ocurrir el síndrome, en el caso del síndrome Marfan, enfermedad de Arnold-Chiari, secuencia Perrovan, o incluso el Golden Heart también. Incluso también el Treacher-Collins, que va incluso a afectar el desarrollo del arco cigomático. ¿Qué es lo que vamos a evaluar desde el punto de vista de la articulación? Primero, la morfología. Segundo, movilidad. Y tercero, la relación con estructuras adyacentes, como es el meato acústico o como es la coronoide. Y no se olviden de la coronoide nunca, porque muchos dicen, no, pero es que la coronoide no es parte de la articulación. Sí, en cierta manera tiene razón, porque la articulación tiene una cápsula y todo eso acá, pero sí influye en la articulación, porque si yo tengo una coronoide que entorpece el funcionamiento, voy a tener que chocar contra una superficie y esto va a desplazar hacia posterior y eso va a afectar a la articulación, así como los dientes afectan la inestabilidad dentaria, la inestabilidad oclusal también va a afectar a la articulación. Una inestabilidad provocada por una hiperplasia de coronoides va a afectar a la articulación. Por lo tanto, siempre miren las coronoides. Paciente con limitación de apertura, franca limitación de apertura, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente por coronoides. Y ahí entra lo del enfil. ¿Se acuerdan cuando les contaba de que el profesor nos enseñaba del enfil blando cuando tú tenías un desplazamiento discal sin reducción? En el caso de la hiperplasia coronoides o la barrera mecánica generada entre la coronoides y la fosa infratemporal, porque aquí se va a producir una colisión ósea que va a limitar el movimiento, en esos casos lo que va a ocurrir es que el enfil va a ser duro. Ahora, ¿cómo vamos a ver toda esta cosa? ¿Cómo vamos a estudiar todo esto? ¿Y cuáles son nuestras limitaciones en el estudio? Ya, vamos a tener técnicas que vamos a obtener en el plano lateral, y algo vimos de esas técnicas en la clase de técnicas craneales. Ya, vamos a tener plano lateral, donde va a estar la técnica Schiller, la técnica Parma y la planigrafía. Vamos a tener técnicas en el plano frontal, por ejemplo, la transinusal, la transorbitaria o la telefrontal,
póstero anterior a boca abierta o técnica Clementisich, que es una técnica bien particular. Vamos a tener técnicas en el plano axial y van a ser precisamente para determinar ejes condilares y poder realizar, por ejemplo, proyecciones laterales, como en el caso de la técnica submento-vértex, donde la inclinación de los cóndilos va a ser primordial para poder incidirlo en forma ortográfica. Y vamos a tener técnicas que fueron desarrolladas a expensas de la ortopantomografía, como son las planigrafías de ATM o las tomografías lineales de ATM. Y vamos a tener técnicas especializadas como son la tomografía computada, con una alta dosis de radiación, la tomografía volumétrica Combin, que vino para quedarse con una dosis de radiación menor, pero sirve para solamente estructuras óseas, la artrografía, como técnica bastante traumática, la resonancia magnética, la cintigrafía, el SPECT, el PET y otras técnicas más, pero por lo general, para lo que es análisis metabólico se utiliza la cintigrafía y el SPECT, que es lo más sencillo. ¿Ya? Y esas cumplirán un rol importante principalmente en alteraciones del desarrollo donde tengo sospechas de crecimiento o en alteraciones neoplásicas o posibles alteraciones neoplásicas donde voy a poder evaluar si hay hotspot producto de crecimiento en la zona en duda. Cuando hablamos de estudio radiográfico ATM, vamos a tener proyecciones frontales, laterales, y no nos olvidemos de nuestra panorámica, porque la panorámica también nos va a mostrar información. Ustedes van a ir a muchos cursos donde les van a decir, no, es que la panorámica no les sirve para evaluar de la articulación temporomandibular. En parte tienen razón. Porque la evaluación de la articulación en la ATM, la ATM en la panorámica es deficiente. Francamente es deficiente. Pero si yo tengo una alteración que es visible, como la que tenemos puesta ahí, en la panorámica, es porque está. O sea, es poco sensible. La sensibilidad para ATM en la panorámica es baja. Pero por lo general es eficiente. O sea, cuando... Efectiva, perdón, no eficiente. Efectiva. Porque cuando yo veo esa alteración, por lo general yo voy a otras técnicas y compruebo que efectivamente existe esa alteración. Y es muy raro que sea un artefacto. ¿Ya? Cuando no se cumple eso, cuando baja la especificidad del examen, precisamente en falsos aplanamientos, ahí, digo, que se producen precisamente porque tenemos ejes condilares con inclinaciones pronunciadas. ¿Ya? En esos casos, por lo general, falla. Por lo tanto, hacer un diagnóstico de facetamiento en una articulación temporomandibular vista a través de una ortopantomografía no es lo más adecuado. Pero sí puedo sospechar para poder hacer un estudio complementario. ¿Ok? Las técnicas frontales principalmente se utilizan con objetivos traumáticos y de hecho aquí lo que tienen es una técnica Clementisich, que es una técnica frontonaso, es una técnica donde se busca apoyar la frente en el plano proyección, ¿ya? De esta forma, y se abre la boca para hacer descender al cóndilo de la fosa articular y desproyectarlo de la fosa articular. Y de esta forma evaluar precisamente alteraciones traumáticas de la articulación cuando hay, por ejemplo, posibles fracturas. Porque la función, al hacer descender, lo que vamos a poder desproyectar la articulación y vamos a poder el descenso y la inclinación a medial de los cóndilos. ¿Ya? Y las técnicas transcraneales, la única utilidad funcional que nos van a brindar va a ser la movilidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la transcraneal de Schiller o Schiller y yo quiero evaluar superficies articulares, es hacer esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Veo o no veo? La verdad que no es factible evaluar superficies articulares con esa técnica. Pero sí voy a poder evaluar el desplazamiento del cóndilo.
¿ya? En especial cuando estoy haciendo tratamientos de limitación de desplazamiento para poder generar o favorecer la remodelación producto de una patología eh, traumática o una patología, por ejemplo, de luxación discal. ¿Ok? Entonces, no es como para descartarlas totalmente, pero son técnicas complejas. O sea, la transcraneal de Schiller es una técnica compleja porque tienes que achuntarle con un cono de un retroalveolar a una ventana en una placa grande. Como ya las placas vienen en desuso o ya no existen porque está todo digitalizado, a menos que tengamos una reposición a través de una placa de fósforo, por lo general ahora ya se están haciendo con el ortopantomógrafo, donde el ortopantomógrafo te permite hacer una toma en boca cerrada, boca abierta. Y si necesito hacer una toma intermedia, podría hacer una segunda proyección. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, aquí tenemos una transcraneal de Schiller. Esta es una de las primeras transcraneales que me tocó tomar. Esta la tomé yo y la tomé en la oficina del doctor Schilling. Y las reconozco porque esas tenían un papelito pegado. Las otras las rayábamos con lápiz de tinta, las de la universidad, en ese entonces. Y nosotros muchas veces en estos casos diagnosticamos aplanamiento de la superficie articular. ¿Ya? Falso, 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 falso. ¿Por qué es falso? Voy a saltarme esto. No, pero ya, voy a explicarlo aquí nomás. Tenía la otra diapo más adelante. Porque si yo estoy haciendo una técnica transcraneal con una inclinación de arriba hacia abajo, no voy a ver la relación de articular, sino que yo voy a ver parte de la superficie articular en superficie. O sea, lo que es parte de la superficie articular lo voy a estar viendo a este nivel, no acá. Esto es parte del polo lateral. Y además, esta técnica tiene que ser individualizada porque tienen que determinarse los ejes condilares y muchas veces se tomaba con valores promedio. Y después de que llegó el combin y empezamos a ver los ejes condilares en el combin, nos dimos cuenta que nuestros valores promedios que tomábamos no estaban ni cerca de la realidad. Pero realmente ni cerca. O sea, bueno, nosotros las tomábamos habitualmente entre 10 a 15 grados de atrás hacia adelante como valor promedio. Y yo les diría que los valores promedio de la articulación están entre 20, 25, incluso he visto articulaciones con angulaciones de 50 grados. Entonces realmente no tienen nada que ver y no he visto, por lo general todas las inclinaciones, cada cóndilo tiene una inclinación diferente. Es muy raro que tener ejes condilares simétricos. La radiografía panorámica, dijimos, es una buena herramienta inicial para evaluación, pero para una evaluación general, donde nos va a mostrar solamente cambios groseros, como lo que vemos acá a nivel de fractura, ¿cierto? Y que muchas veces nos pueden generarse asimetrías producto de una falla de la técnica, como está ocurriendo en este caso, donde hay desviación de la línea media mandibular. ¿Ya? Por lo tanto, no es una técnica que permita evaluar simetría. ¿Ya? Por lo tanto, cuando me digan en los diagnósticos, porque de repente hay muchos colegas que diagnostican cóndilo y ramas mandibulares de apariencia simétrica, como para decir algo de la articulación. Prefiero que digan no se observan alteraciones, porque de simetría esta técnica no sirve. ¿Ok? Si yo veo una simetría, por ejemplo acá, puede que sea realmente una simetría o puede que no. ¿Ya? Por lo tanto, permite sospechar asimetría solamente, pero no permite hacer una evaluación de simetría. ¿Ok? Porque inclinaciones laterales, como también separaciones de un lado con respecto al otro, va a generar que la imagen se amplifique de un lado o del otro. ¿Ya? Además, estamos viendo una estructura que no está en posición normal.
Porque si nosotros jugamos, por ejemplo, con este cráneo y hacemos marcación de las zonas de la articulación, como lo que estamos viendo acá, estamos viendo el polo lateral. Miren dónde aparece el polo lateral. Ni cerca de lo que uno hubiera imaginado. Se ve como que estuviera en la zona anterior. ¿Ya? Y si ponemos más superficies, polo lateral, polo medial y superficie superior, se dan cuenta que no están ni cerca de lo que nosotros imaginábamos. ¿Ya? Por lo tanto, permite hacer una evaluación morfológica y estructural, no anatómica. ¿Ok? Este es el polo lateral, ese es el polo medial y este es el vértice superior. Lo mismo, polo lateral, polo medial y vértice. Ahí está mal esa etiqueta, esa vaca. Y si nosotros hacemos la técnica de ATM, por ahí podría, cuando uno hace la tomografía de ATM con el ortopantomógrafo, por ahí podría estar un poco mejor. Un poco mejor. Un poco, solo un poco. ¿Ya? Porque también las estructuras se desplazan, también se observan desplazadas. Se dan cuenta que hasta el polo lateral, polo medial y vertiente superior. La técnica posterior a boca abierta se utiliza con fines traumáticos. Ya cuando yo tengo una sospecha de una fractura de cuello de cóndilo, precisamente voy a hacer esta técnica. ¿Ya? Y es una técnica modificada. ¿Ya? Normalmente cuando uno quiere estudiar estructuras de hueso frontal y huesos orbitarios y contornos orbitarios para esta zona, se hace una técnica frontonazo. ¿Ya? Y es postero-anterior. En el caso de esta estructura, también se hace postero-anterior, pero se hace la apertura bucal para que genere precisamente la anteposición y el descenso de la articulación. ¿Ya? Y la tracción muscular, ¿de qué músculo? Del pterigoideo lateral, va a generar la tracción muscular hacia medial y va a inclinar los cóndilos para poder visualizarlo. ¿Ya? Las técnicas transcraneales, vamos a tener transcraneal de Schiller, laterofaringia o lateral faringia o transfaringia, y vamos a poder también hacer técnicas de tomografía lineal. Y en este caso la radiografía obtenida con el ortopantomógrafo es una tomografía lineal. ¿Ya? En el plano frontal vamos a poder usar la técnica transinusal y la técnica transorbitaria. ¿Cuál es la diferencia entre la transinusal y la transorbitaria? Primero, la articulación que está más cerca de la zona anterior o más cerca de la zona posterior. De la zona posterior. Ya. Si yo quiero evaluar la articulación y las reglas generales de radiografía, ¿qué dicen? El objeto lo más cercano posible al plano de proyección, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos que hacer la proyección? ¿Antero posterior o postero inferior? O postero anterior, perdón. Antero posterior. Antero posterior. Por lo tanto, el plano de proyección va a quedar acá atrás, ¿cierto? Yo tenía un chasis por ahí, pero no sé dónde está. Pero puede ser bien. Ya, entonces vamos a poner el plano de proyección acá atrás, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿A través del ojo o a través del seno? Entonces, esa es la diferencia entre la transorbitaria, donde lo que voy a hacer es que el cóndilo lo voy a hacer pasar por el ojo, ¿cierto? Y en la sinusal, el cóndilo lo voy a sobreproyectar en el seno. Pregúntenme a mí cuál me gusta más.
Eso iba a preguntar cuál es mejor. Para evaluar, Sinusal, a mí me gusta más la transorbitaria, pero es más Solitaria. traumática para el paciente porque te ponen una cuestión aquí en el ojo. sí, Y eso desde, estaba pensando. y desde el punto de Pensé, no. vista práctico también se produce irradiación del cristalino, que es una zona sensible. Pero si yo tomo una radiografía posterior-anterior, también hago lo mismo, genero irradiación del cristalino. Así que estamos jodidos. ¿Ya? Entre hacerlo unilateral y hacerla bilateral, estamos jodidos en ambas tomas. ¿Ya? Y las proyecciones laterales, la Schiller es de arriba hacia abajo y la transfaringia es de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y la tomografía lineal es horizontal. Por eso Doctor, cuando veíamos la proyección de las alturas de los marcadores en la técnica de ATM del ortopantomógrafo, se veía muy poca separación y muy poca diferencia de altura entre el polo medial y lateral. Dígame. doctor, ¿es una técnica vigente ahora o muy poco? Claro que Igual sí. decía que Claro que eh, sí, porque si yo lo que quiero evaluar, por ejemplo, en una técnica lateral, yo lo que voy a buscar evaluar va a ser el desplazamiento del disco, perdón, desplazamiento del cóndilo, para, por ejemplo, restringir su movilidad. No voy a tomar una tomografía con combin en boca cerrada, boca abierta, porque hacer mucha radiación. Mejor hago una proyección tomográfica con un ortopantomógrafo. ¿Se entiende? Entonces, esa va a ser la diferencia en cuanto a dosis de radiación. Y aparte que lo único que quiero evaluar va a ser movilidad. Esta es la transcranial de Schiller. Ya tenía tres posiciones. Una era la posición MIC, la otra era la posición de reposo, que prácticamente no había mucho desplazamiento. Y la última era la posición boca abierta, donde aquí vemos la del lado derecho invertida y la del lado izquierdo mirando hacia abajo. Perdón, este es el lado derecho, que está marcado. Lado derecho y el lado izquierdo invertido. Y ahí uno puede, normalmente, algunos hacían esto, miraban acá y después daban vuelta a la placa. Y los que querían comparar, yo normalmente las diagnosticaba así, no las daba vuelta. Iba mirando las dos al tiro, iba comparando los espacios al tiro. El superior, el anterior y posterior. Superficie, anterior, posterior. ¿Ya? Esta técnica no permite evaluar superficie articular. ¿Ya? La transfaringia tampoco, pero es menos inclinada que la técnica transcraneal, porque la angulación es aproximadamente 10 grados de abajo hacia arriba, ¿ya? Y de posterior a anterior. La misma historia, ¿ya? Y la tomografía, precisamente, es un corte tomográfico. Ya habían equipos especiales para hacer tomografía que hacían tomografía en 3 posiciones y utilizaban la tomografía lineal como era el Queen. ¿Ya? Y lo que hacemos actualmente, por tema de simplicidad, es esto, la panorámica de ATM, que le llaman, que en realidad es una tomografía lineal, en posición MIC boca abierta. ¿Y para qué nos sirve? Precisamente para evaluar el movimiento del cóndilo. ¿Ya? Igual se ven superficies articulares, igual se ven algunas cosas, pero la fidelidad de ese diagnóstico no va a ser precisa porque no es un corte delgado, sino que es un corte que abarca toda la articulación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un cambio sutil, simplemente no lo voy a poder ver en esa proyección radiográfica. Y las axiales o submento vértex era precisamente para determinar los ejes de cada cóndilo y hacer incidir en una transfaringia o en una transcraneal de Schiller, hacer incidir el rayo y que pasara por el eje mayor del cóndilo. ¿Ya? Por lo tanto, la transfaringe y la transcraneal necesitan obligatoriamente de esta toma como toma inicial. Si nos vamos a la técnica de la ortopantomografía lo que hace es un giro
un semigiro, donde registra pi primero un lado y después sigue avanzando sin irradiar y después hace el otro lado. Después te dice pausa para que presiones. Normalmente el programa de la universidad es el programa 6. Entonces te dice 6.1 para la boca cerrada y después te hace una pausa, tú aprietas R, el equipo se devuelve y después tú le dices al paciente, abra la boca al máximo y en apertura máxima hace lo mismo. Un semigiro para la articulación derecha y un semigiro para la articulación izquierda en boca abierta. Y vamos a tener técnicas especializadas donde acá tenemos la resonancia, acá tenemos la tomografía computada, tenemos el combin, ¿cierto? Y tenemos estudios también como de metabolismo con captación de radioisótopos, en este caso la cintigrafía y el espectro. La artrografía, yo algo ya les había adelantado, es una técnica en la cual se va a inyectar medio de contraste a la articulación, ¿ya? Y vamos a inyectar medio contraste en el espacio. Espera un poquito que está sonando música acá. ¿No le suena a usted la música o sí? Sí, de hecho me asusté, dije Pero quizás muy me dio algo a bajito. mí. Es que, Se escucha. estoy conectado al equipo de la oficina y las chiquillas ponen música en el computador del escáner porque como no se están ocupando y cuando tengo conectado empieza a sonar y a mí también me asusta. De hecho el otro día pasé un susto más bueno. A ver, déjenme... No funciona. Voy a Qué miedo. desconectar un poquito. Vamos a cerrar acá. Pero no molesta A porque mí no es sí, tan me fuerte en todo caso. desconcentra. Ah, ok. Ya, Ya, sí, ahí sí, es por está. eso. Ahí está. A mí me molesta un poquito. O sea, no me molesta Sí, más la no, música para conversar, pero cuando tengo que estar pensando ideas, ir viendo, claro. me desconcentra. Y la música así como ¿Está compartiendo de esas pantalla, como cierto? cajitas de música. Sí, Ya. Entonces, aquí va, lo que va a pasar es que primero se va a anestesiar la zona, después se va a colocar un medio contraste o con un catéter, como ven ahí, o a través de la inyección directa del medio contraste a la zona, al compartimiento superior de la articulación. Primero, se va a hacer una toma, después al compartimento inferior, se va a hacer otra toma y se va a retirar el medio contraste. El medio contraste por lo general se reabsorbe rápidamente. Por eso también muchas veces inyectan aire para generar un mayor contraste entre las superficies, porque si tú generas un contraste y el contraste queda adherido a las superficies, podríamos ver el disco. De hecho, se ve el disco. En este caso se ve el disco y se ven las perforaciones. Las perforaciones también quedan resaltadas por el medio contraste. Pero es una técnica muy, muy traumática. Por lo tanto, la doctora Darcy Hernández, si no me equivoco, no sé si los que fueron al congreso, al de Alararí, vieron que había una señora de Venezuela que hablaba muy dulce. Ella es la doctora Darcy Hernández. Ella hacía esta técnica. Y aquí tenemos algunas tomas donde además del medio contraste se genera la inyección de aire para generar precisamente un mayor contraste. La finalidad es poder evidenciar el disco y poder evidenciar las perforaciones del disco, ¿ya? Pero sinceramente yo no la haría. Va contra mi ética. La cintigrafía es una evaluación metabólica, ya por lo tanto vamos a utilizar un medio contraste
Y ese medio contraste se va a evaluar en 3 fases. Una fase primero vascular, después una fase tisular y por último una fase ósea o tardía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero el radioisótopo va a entrar a la sangre y va a distribuirse por la sangre, y eso va a ser la etapa temprana o angiográfica, donde te va a mostrar los vasos sanguíneos. Segunda va a ser tisular en la medida que el radioisótopo sea captado por los tejidos. Y por último, la fase tardía, que es la que se demora más. Y se dan cuenta, cuando se va a hacer un SPECT óseo o una cintigrafía ósea, el tiempo necesario del medio contraste en el organismo para poder verificar las zonas, los hotspots, o las zonas de mayor actividad metabólica, va a ser una buena cantidad de horas, 2 a 4 horas. El SPECT es lo mismo, pero combina además la tomografía computada. ¿Ya? La cintigrafía utiliza el tecnecio, el otro utiliza elementos de fosfato. Y vamos a tener, por último, la tomografía computada, que independiente si es médica o es Combin, nos va a permitir hacer cortes de la articulación con un espesor que nosotros vamos a poder determinarlo. Por lo tanto, si hay algún defecto pequeño, va a tener mucho mayor sensibilidad que una radiografía. ¿Ya? Ahí tenemos imágenes coronales, vamos a poder hacer imágenes transversales, etcétera, etcétera, las proyecciones que nosotros necesitemos. Y esto van a permitir hacer un análisis morfológico de la articulación. No está indicado para funcionalidad, ya a pesar de que se podría hacer, pero no está indicado porque la dosis de radiación es muy alta. ¿Ya? Y esto va a tener indicaciones principalmente cuando tengo sospecha de anquilosis, producto de una patología traumática, cuando tengo sospecha de tumores, cuando tengo traumatismos complicados, cuerpos extraños o trastornos de crecimiento. ¿Ya? Y cuando tenemos cuerpos extraños o cuerpos libres, también hay una patología que es la condromatosis sinovial, que va a formar elementos, cuerpos libres cartilaginosos que van a posteriormente a osificarse. Entonces, en esos casos también está indicada la tomografía. ¿Ya? El Combin fue una derivación, y aquí de hecho aquí hay un control de una condilectomía alta en una hiperplasia condilar. ¿Ya? Entrega exactamente la misma información que la tomografía médica, pero con una menor dosis de radiación. ¿Ya? Vamos a ver fosa, vamos a ver eminencia, vamos a ver las corticales, donde si hay remodelación, por ejemplo, ahí hay una remodelación, ¿lo ven? Acá en la porción, perdón, eso es producto de la remodelación, producto de la condilectomía. Pero esto acá no, pues esto tiene la cara de ser un posible quiste subcondral. Vistas coronales de lo mismo. Aquí no fue tan prolijo el cirujano. Es difícil en todo caso trabajar en el espacio articular, porque eso tienen que pensar que la cápsula se abre y se trabaja en un espacio muy, muy reducido. Y la resonancia que se hace en ponderaciones de T1 y T2, precisamente para poder evidenciar el disco y también evidenciar el líquido. Y es el único examen que va a mostrar inflamación. En este también vamos a poder trabajar en base a imágenes coronales o a imágenes transversales. La diferencia es que aquí las zonas óseas, las zonas de las corticales van a verse hipointensas, como lo ven acá. Por lo tanto, cuesta más visualizarlo por el hecho de que aparezcan como zonas oscuras. A diferencia de lo que ocurre en una tomografía, donde el hueso se ve blanco y se contrasta con la fosa articular considerablemente. Aquí
Por ejemplo, no hay mayor contraste entre las estructuras, por lo tanto se genera una mayor dificultad de exploración. ¿Ya? Pero esta sí nos muestra el disco y la posición y la ubicación de este disco articular. Y puede realizarse también un estudio funcional donde puede desplazarse o no este disco y hacer una separación programada para ver cómo está evolucionando el disco con respecto al movimiento del cóndilo. Ventajas y desventajas de cada uno. Primero, en la resonancia no hay radiaciones ionizantes, son campos magnéticos y ondas de radio, lo que va a permitir la evaluación de tejidos blandos, pero necesita de la inmovilidad del paciente, como señalaba su compañera, que la retaron muchas veces porque tragaba. Se necesita a ti, Fe, A la A cama. mí. a ti, Cami. Toda irradiada. No, pero aquí Pobre. no es No, radiación. Son No, ondas de no, radio, ondas. Sí, sí, son ondas de radiofrecuencia y es campo magnético. mucha pobrecita. Y el Claustrofobia más tiempo, encima. sí, claustrofobia y el tiempo del examen, Claro. no es corto. En cambio, las técnicas radiográficas son una proyección, ¿cierto? Es un disparo, es un tiempo de exposición muy corto, por lo tanto, es mucho más amigable desde el punto de vista de la evaluación. Ya, esto no lo voy a repetir nuevamente, porque está dividido en varias clases, entonces repetíamos algunas cosas para ir recordando. Vamos a evaluar morfología, posición, espacio articular, que va a ser un espacio articular relativo, porque vamos a estar viendo un espacio subarticular. Vamos a evaluar integridad, remodelado superficie, recorrido y movilidad del cóndilo. En la transcranial de Schiller tenemos aquí está la comparativa entre la transcranial y la transfaringea. ¿Ya? La transcranial se toma con 25 grados de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la mayor parte de la superficie funcional de la articulación, que es esta de acá, con esa de allá, van a ser incididas en superficie, por lo tanto no las vamos a ver. Lo que vamos a ver va a ser un espacio articular lateral que no es funcional. Por lo tanto, cuando decíamos que había distracción articular en la técnica transcraneal, cuando lo hacíamos, diagnosticábamos tantas cosas que después nos dimos cuenta que eran mentiras. Esta técnica, para lo único que sirve la transcraneal es para evaluar movilidad del cóndilo. ¿Ya? No sirve para evaluar superficies articulares. Y la transfaringea puede mostrarnos algo más, porque aquí va a mostrarnos parte de la porción medial de la articulación por su proyección. Nos va a mostrar superficie articular, pero va a mostrarnos solamente una parte de la superficie articular. ¿Ya? Entonces, de las dos, ¿cuál es más funcional? La transfaringea. ¿Cuál es más compleja? La transfaringea, porque la otra tiene un posicionador, y la transfaringea se hace a ojímetro. ¿Ya? Entonces, miren, acá está la superficie articular, ahí está la superficie articular, acá está el polo medial, polo lateral, y lo que estamos viendo como supuestamente su área articular y espacio articular no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? Porque esto podría estar comprimido y acá se va a tener separado y se va a ver normal. Entonces, no sirve. Realmente no sirve. ¿Ya? Este es el posicionador, así se coloca el equipo tiene, el posicionador tenía un receptor para el tubo se engancha y se coloca y se calza como un clic así. Y esto, acá iba la cabeza del paciente, y esto se colocaba primero con el paciente mirando hacia acá, y ahí se hacían 3 proyecciones en posición MIC, reposo y boca abierta, y después teníamos que girar al paciente y nuevamente hacer con el nación hacia el otro lado y el paciente mirando hacia el otro lado, y se hacía pasar el chasis por el otro lado. ¿Y qué es lo que se hacía? Se colocaba el chasis en la primera posición,
se disparaba, se corría el chasis, se disparaba, se corría el chasis, se disparaba. Y después tenías que tomar el chasis, darlo vuelta. Si te equivocaste o no lo diste vuelta, perdías todas las tomas. Otro detalle importante. Con ese equipo, con el equipo que está puesto ahí, se tomaba, era un equipo de 60 kilovolts. El tiempo de exposición que había que darle a la toma era de 1.6 a 2 segundos. O sea, el tiempo de exposición era bastante prolongado y se hacían 6 tomas. Por lo tanto, la dosis de radiación que recibía el paciente era bien alta. ¿Ya? Cuando dejamos de hacer esto y empezamos a utilizar el Combin, la verdad que a mí no me dolió la guata. Me dolía más la guata cuando tenía que hacer esto y me equivocaba y tenía que repetirlas todas. Ahí sí que me dolía la guata. Porque con un error tenías que repetir todo. Ese posicionador de Farrar. Ya con eso quedaba la angulación precisa. Esto se colocaba en la oliva, en el meato acústico, y esto en el nacio. Y esta silla es giratoria para que el paciente pueda ponerse para un lado o para el otro. Así se hacía, ¿ven? Esta monedita era para marcar el lado. Cuando era el lado derecho se colocaba la moneda. Cuando era el lado izquierdo se sacaba la moneda. Entonces ahí tomábamos, aquí está el chasis se desplazaba hacia allá por cada proyección. Y después dábamos vuelta al paciente y seguíamos por el otro lado. ¿Ya? ¿Qué evaluábamos? ¿Qué mentiras decíamos, mejor dicho? Hablábamos de la longitud y la profundidad de la cavidad glenoidea. Mentira. Porque estábamos evaluando la zona lateral. Posición del cóndilo en la cavidad glenoidea con respecto al espacio lateral. Recorrido condilio y movilidad condilia, eso sí era verdad. Los últimos dos. Me da risa encontrar el término cavidad bueno, los colombianos siempre decimos tal cual, glenoidea. Encontrarla en tantos libros, porque conversábamos en anatomía el trimestre pasado, y yo dije, la cavidad glenoidea, ¿eso aún se utiliza? Ahora se le denomina fosa articular. Sí. Sí. Lo Pero encuentro en cada libro y digo, oh. a mí se me cae el carnet de vez en cuando. Sí. Yo también lo aprendí como cavidad glenoidea o cavidad glenoide. Sí. ¿Ya? Y de hecho la cabeza condilar también le habían cambiado el nombre, le habían puesto cabeza mandibular nomás. Claro. Y después Sí. volvieron como no el lenguaje es en parte también en base a la tradición oral. Entonces Claro. este cambio de nombre no funcionó. Le siguieron llamando cóndilo y se siguió denominando cóndilo. Parece Igual que aún es cabeza, parece, no, cóndilo. El doctor Renanato le dice cabeza mandibular, pero yo creo que Mandibular. es sí, Sí. los anatomistas le quieren cambiar el nombre, pero no le ha funcionado. Todo el mundo Yo le cuando lo sigue leí llamando dije, ¿y cóndilo. esto será el cóndilo? Nunca lo había escuchado. Sí, pues no, Como la que uno no lo cabeza imaginé, mandibular, pero nunca lo había. claro, la nómina anatómica la denomina cabeza mandibular. Sí. Y igual que la escotadura sigmoidea para mí, cuando le cambiaron incisura mandibular, me costó un mundo decirle a incisura mandibular. Menos mal no le cambiaron el nombre a la coronoide. Sí. Esa ya costó aprenderlo de primero para que la cambiaran de nuevo. Ya, ¿qué otra información podríamos obtener? Información de malformaciones, cuando son malformaciones groseras. Información de osteofitos, también por la forma de generar la técnica, cuando eran osteofitos groseros. Los facetamientos que ocurrían en el polo lateral. Y obviamente algunos remodelados del polo lateral. Ahí está la técnica. La tomografía, bueno, la anterior también necesita esta técnica, pero se tomaba muchas veces en base a angulaciones promedio. Pero si yo quiero hacer una tomografía real y buena, tengo que tomar una submentovértex, ¿ya? Y la submentovértex se toma así, ya la vimos en el trimestre anterior.
¿cierto? Lo que va a determinar es poder determinar cuáles son los ejes condilares con respecto a esas complementariedades y poder hacer la técnica individualizada, ¿ya? Y aquí tenemos una tomografía lateral donde en el equipo se le dice cómo se enfoca o sea, lo que uno enfoca no es el rayo, porque el rayo lo que va a hacer es que la tomografía lineal va a hacer un movimiento así. Entonces, lo que uno enfoca es la posición del corte. Entonces, el rayo se mueve y el chasis también se mueve y en base a los movimientos genera borramiento de estructuras que están por fuera o por dentro de la zona de evaluación. Y en el punto donde se intersectan las líneas, en ese punto va a generarse la imagen. ¿Ya? Es una imagen que tiende a ser un poco borrosa, pero permite evaluar perfectamente fosa, eminencia y cóndilo, y esto sí es un corte de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Se hacían cortes cada 3 milímetros y se podían evaluar en boca cerrada y boca abierta. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que hace el ortopantomógrafo, pero el ortopantomógrafo utiliza valores promedio, por una parte, y acá uno programa con milímetros la posición y determinada por dónde iba a pasar. Entonces uno pasaba por el polo medial, porción central y polo lateral. Y también podía hacerse en sentido frontal. Y aquí teníamos una imagen limpia. En el caso de la transfaringe, el rayo, como es de abajo hacia arriba, aquí sí vamos a obtener parte de la superficie articular, parte de la superficie articular medial, y que es una zona funcional, pero es parte, porque acá tenemos parte de la otra superficie funcional que va a sobreponerse con la cabeza condilar, por lo tanto no la vamos a poder mirar. ¿Ya? La técnica sí es a ojímetro. Es una proyección anatómica. ¿Ya? Esta es sí o sí una proyección anatómica. Entonces es una técnica bastante compleja. Por eso ocupamos el ortopantomógrafo. Este también nos va a permitir ver la morfología condilia, quistes subcondrales, osteofitos, neoplasias, erosiones, fractura de cuello. ¿Ya? Pero la sensibilidad para poder diagnosticar todas estas cosas era baja. ¿Ya? Acá está la proyección transorbitaria, también se hace a boca abierta para hacer descender al cóndilo y se hace a través del ojito y entonces en la cavidad orbitaria se proyecta la estructura del cóndilo. ¿Ya? Y el plano de proyección, se dan cuenta, queda ubicado en la zona posterior. Acá vamos a poder tener una imagen frontal del cóndilo, ¿cierto? Con respecto a la fosa articular, pero solamente vamos a poder observar al cóndilo descendido. ¿Ya? Nos permite revisar, por ejemplo, la posición del cóndilo con respecto a la fosa. Y la técnica se indica principalmente para fractura. La radiografía ATM se hace tienen dos programas de ATM. Hay uno que hace proyecciones en MIC, donde hace lo mismo que hacíamos en este examen. En ese. ¿Ya? Pero en base a valores promedio. O tenemos una proyección en boca cerrada, boca abierta. ¿Qué es lo que se ocupa habitualmente? La proyección boca cerrada, boca abierta. Cuando necesitamos evaluar esto, mejor hacemos una tomografía. ¿Ya? Porque esta información no es confiable porque el rayo utiliza valores promedio. Pero sí es confiable, independiente que no incida en el mismo eje, sí es confiable para determinar y evaluar el movimiento del cóndilo y el desplazamiento del cóndilo, en especial cuando se hace un tratamiento y se está tratando de limitar cuánto es ese movimiento, porque quieren que solamente se desplace hasta el vértice de la eminencia articular. El desplazamiento condilar se considera normal hasta la posición vis a vis con respecto a la eminencia articular. Sobre esa distancia se habla de hipermovilidad condilar. ¿Ya? Y eso se da normalmente en pacientes con hiperlaxitud ligamentosa.
¿Ya? Acá tenemos planigrafía. Dentro de las conclusiones que han llegado los clínicos sobre el análisis de la articulación, es que las radiografías no deben utilizarse para diagnosticar un TTM, son información complementaria. ¿Ya? Y por último, si yo no tengo todos los antecedentes y yo trato de interpretar una radiografía de ATM sin antecedentes, va a generar errores de interpretación. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Dudas, preguntas? Ha sido mucho, ¿cierto? No. No, es que A mí porque me da tengo más, Estamos pero ¿saben qué? acostumbrados. ¿Ah? Estamos acostumbrados. ¿Tan Sí, clarito? de las maratones con el doctor Celis. Las maratones del Dr. Celis. Miren, para esto, para lo que es ATM tenemos varias sesiones. ¿Ya? La verdad que yo hoy día me gustaría dejarlo hasta aquí porque prefiero que repasen esto y que lo vean ahora en este ratito, porque la próxima semana vamos a hablar de alteraciones y la evaluación de las alteraciones morfológicas de la articulación, de las hiperplasias condilares, de cómo va la clínica, cómo va la imagenología. Entonces, es harta información también y es harto, esto es harto de lo que van a tener que hacer diagnóstico. Entonces, por eso prefiero que no excederme hoy y ya la próxima semana, por último, excederme y hacer también un trabajo un poco práctico. Y de esa forma tener un mejor resultado. Doctor, ¿Sí? ¿cuándo vamos a tener la clase de panorámica? Ah, de veras que les debo la clase panorámica. yo también iba a preguntar. Sí. Eh, ya terminando TM, vemos panorámica. Se me había olvidado la clase Lo que panorámica. pasa es que como hemos hecho harta panorámica en el preclínico, como que yo creo que se da como por hecho, pero claro, faltan ahí las clases teóricas. Ya, Sí. terminando TM, me comprometo. Recuérdenme la próxima semana, sí, porque se me puede olvidar. Ya. Sí, le vamos a recordar, doctor. Y hoy Ya, día en la tarde le voy a recordar lo de las grabaciones. ya. Para ponernos al día con eso. ¿Dudas, Sí. preguntas hasta ahora? En Eh, resumen, la evaluación de la articulación. Primero, morfología. Segundo, desplazamiento para la funcionalidad, ¿cierto? Y tercero, alteraciones de los diferentes tipos, búsqueda de alteraciones de los diferentes tipos. ¿Ya? Es un examen complementario, no permite hacer diagnóstico por sí solo, entrega información detallada sobre superficies óseas, ¿cierto? Que es un área subarticular, pero no sobre superficies articulares, porque las superficies articulares en el examen radiográfico y en el examen tomográfico ATM, que es lo que más se realiza, no se ve. Y si yo quiero ver esa información, tengo que hacer resonancia. ¿Ya? Con las dificultades que eso significa. Un examen prolongado, tiempo prolongado, incómodo, claustrofóbico, etcétera, etcétera. Entonces, se indica precisamente el estudio de resonancia en casos muy, muy particulares. Paola, usted iba a preguntar algo, no, ¿no? no. Que tiene cara de duda. Está, no, me estaba pensando en otra cosa, me fui así un segundo, pero no con respecto a la clase. Hemos visto un poquitito de esto en la parte de anatomía, entonces como que ahí como que vamos complementándolo de todo. Bueno, no hemos visto diagnóstico, pero sí lo de, sobre todo la radiografía de boca abierta y cerrada. Ya. Sugerencia, revisen algún libro de evaluación clínica de ATM, ¿ya? Y repasen las alteraciones discocondilares. Ya.
ya, porque vamos a Con los trabajar diagnósticos. eso un poquito, vamos a ver algunos ejercicios con radiografía. Para poder entender lo que estamos hablando, obviamente vamos a necesitar tener esa base. Así que en estas 2 horitas que tienen libres hoy día, libres entre comillas, la sugerencia es leer eso, buscar información sobre las patologías discocondilares, que son las que habitualmente más se diagnostican. Porque lo que son patologías osteodegenerativas es fácil diagnosticarlas en general, ¿ya? A pesar de que también hay algunas que son importantes de analizar, como por ejemplo ay, se me olvidó el nombre. Espérense, déjenme correr el coágulo. El- la, ay, se genera una remodelación condilar bilateral progresiva, ¿cómo que se llama? Reabsorción condilar progresiva. Esa, la reabsorción condilar progresiva. De hecho, ese tema me toca en seminario. Sí. Pero es el último tema. Primero me toca un quiste, parece, y después me toca ese. Ya. Ya, pues, lo dejamos hasta aquí. ¿Tienen tarea? ¿Tienen harto que repasar? Ya, y dudas sobre la parte clínica, las conversamos en la tarde. Porque vamos a tener Ya. pacientes, pero vamos a tener espacios también para conversar. Muchas gracias, doctor. Ya, Chao, pues, doctor, que estén entonces. bien. Ok. Nos vemos la próxima Chao. semana. Vamos a Chao. trabajar con hiperplasia condilar. Ok. Ya DM. O sea, y panorámica. No, la panorámica va a ser una sesión. Más subsiguiente. Sí. Ok. No, sí, vamos a trabajar con eso y vamos a tener ejercicios prácticos. Ah, genial. Sí. Ya. Ya. Nos vemos. Ya. Chao. Chao. Chao.